¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Que Dios les bendiga en esta mañana y es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes para continuar con las clases y compartir con ustedes la palabra del Señor. Que sea de bendición para todos nosotros y prestemos atención a lo que vayamos a ver en este día. Comencemos, hermanos, entonces con la clase de hoy. Pues vamos a continuar con el punto que sigue. Vamos a entrar al punto número 41, hermanos, y dice esta obra del Señor que también la hizo en la cruz y es para nosotros una bendición grande. Dice el número 41 que basándonos en el versículo de Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, donde dice que nosotros somos linaje escogido y somos un real sacerdocio, y pues el punto número 41 está basado precisamente en esa porción de ese versículo que dice que somos real sacerdocio. Nos está diciendo a nosotros que como cristianos que nosotros somos sacerdotes de un rey, somos sacerdotes de la realeza. Obviamente está hablando que somos sacerdotes de Dios, somos sacerdotes de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Rey. Entonces nosotros, nuestra función es ser sus sacerdotes. La pregunta aquí es, ¿por qué nosotros tenemos el sacerdocio? ¿Por qué el cristiano tiene el sacerdocio? Vamos al Antiguo Testamento. Recuerden que los sacerdotes en el Antiguo Testamento estaban encargados de ofrecer los sacrificios para el pueblo y otra serie de sacrificios que les recomiendo leer el libro de los Levíticos, en donde se narra precisamente el trabajo de los sacerdotes en el tabernáculo y en el templo también posteriormente. Los sacerdotes, dentro de sus funciones, eran precisamente ofrecer los sacrificios del pueblo por el pecado, por diferentes situaciones, y ellos son los que ofrecían y sacrificaban a los animales que le ofrecían a Dios, ¿no? Entonces su trabajo era ese, independientemente del sumo sacerdote y del jefe de los sacerdotes, pero su trabajo principal era ofrecer los sacrificios a Dios. Ahora, ¿por qué nosotros somos sacerdotes? ¿Por qué como cristianos a nosotros se nos llaman sacerdotes del Dios Altísimo? Hay un pasaje en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 en donde dice: ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos sacerdotes precisamente por eso. Como en el Antiguo Testamento los sacerdotes ofrecían los sacrificios de los animales, ahora nosotros como cristianos nuestro sacrificio es espiritual. No son sacrificios físicos como en el Antiguo Testamento, sino que nuestro sacrificio es espiritual. Por eso dice la palabra de Dios que debemos ofrecernos a nosotros mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por eso nosotros somos sacerdotes, porque nosotros entramos a la presencia de Dios. El Señor Jesucristo nos dio acceso a entrar directo a la presencia de Dios, no como en el tabernáculo ni en el templo en el que se dividía el lugar santo del lugar santísimo. Con el Señor Jesucristo quitó esa barrera que había para poder accesar a Dios, y por medio de Él tenemos libre acceso a Dios. Y también pues nuestro deber y nuestro trabajo como cristiano es ofrecer nuestra vida en sacrificio espiritual a Dios, para que Él nos reciba ese sacrificio con olor fragante, con nuestras vidas, con nuestra santidad, con nuestro servicio. Por eso dice el versículo de 1 de Pedro 2.9 que nosotros somos un real sacerdocio. Nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo, somos sacerdotes de un rey. Eso es lo que nos dice el punto número 41, basado en 1 de Pedro capítulo 2 versículo número 9. Otro
punto, continuando, es el número 42. Entramos al 42, en el que también está basada precisamente en 1 de Pedro capítulo 2, 9, y continúa el versículo diciendo que somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, un pueblo que Dios compró, el Señor Jesucristo, con su sangre. Y continúa el versículo diciendo: para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, en este punto, el título de esta obra del Señor es que nos hizo embajadores, nos hizo sus embajadores. ¿Cuál es la función de un embajador? La función de un embajador, ustedes han escuchado que hay un embajador de México en China, un embajador de México en Estados Unidos, y así otros países también tienen embajadas aquí en México. Bueno, pero ¿cuál es su función de ese embajador? Ese embajador es la voz de, pues, de quien lo mandó. Vaya, en este caso, él es el que representa a la nación, o el que representa al presidente, por ejemplo. Entonces nosotros, como embajadores de Cristo, como embajadores, nuestro trabajo es, pues, ser los portavoces de la palabra de Dios. Por eso dice este versículo que nuestro deber es anunciar las virtudes del Señor Jesucristo al mundo, anunciar todas las cosas que ha hecho el Señor Jesús en nuestra vida, dar testimonio y hablar de Cristo. Por eso nosotros somos embajadores, somos enviados con la autoridad de hablar su palabra. Y cuando nosotros hablamos de Cristo, hablamos de su palabra, vamos con ese poder infundado en nosotros como embajadores de Cristo. Nosotros tenemos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo para hablar de su palabra y para hablar y llevar esas buenas noticias al mundo. Eso está dentro del trabajo que nos corresponde a todos como cristianos, y no es de uno ni de otro, es de toda la iglesia, es de todo cristiano, el hablar de Cristo y el ser embajador de Cristo en el mundo. Por eso dice, le puse este título a esta parte, de esta porción del versículo de 1 de Pedro 9, que nos hizo embajadores el Señor Jesucristo al mundo. El número 43 es que nos hizo siervos de la justicia, o sea, siervos de luz. Dice Romanos 6, 18: y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Eso quiere decir que si nosotros ahorita somos siervos de la justicia, ¿qué éramos entonces antes? ¿Qué éramos antes? ¿Siervos de qué? ¿A quién le servíamos? ¿Qué es lo que hacíamos en el mundo? Y todas aquellas personas que no están en Cristo y que no han recibido a Cristo como su Salvador, entonces, ¿siervos de qué son? Recuerden ustedes que en la palabra de Dios, y el Señor lo ha dictaminado de esa manera, que una persona no puede ser neutral en esta vida. O le sirves a Dios o le sirves a otra persona, ya sabemos a quién. Entonces, si nosotros al creer en Cristo nos hizo siervos de la justicia o nos hizo siervos de Dios, significa que antes le servíamos a otra persona. Desgraciadamente el mundo le sirve a Satanás, pero ahora nosotros fuimos llamados a servirle a Dios. Nosotros somos siervos de Dios, nosotros somos quienes debemos trabajar en la obra de Cristo. Ahora nuestras obras deben de enfocarse a la justicia de Dios. Por eso nos decíamos en un punto anterior que nosotros ahora somos hijos de luz. Nosotros debemos alumbrar a las naciones, nosotros debemos ser ejemplo ante la gente, porque hemos recibido a Cristo, conocemos ya la verdad, hemos recibido nuestra salvación, pero lo que debemos de nosotros mostrar es a Dios reflejado en nosotros, a Cristo manifestado en nuestra vida. Y la forma de hacerlo es, pues, viviendo con justicia, viviendo conforme a lo que ha establecido Dios en su palabra y sirviéndole al Señor. Por eso dice Romanos 6:18 que venimos a hacer después de que nos libraron del pecado, porque eso es lo que dice Romanos, y libertados del pecado, ahora vinieron a ser siervos de la justicia.
Pero eso ocurrió hasta que fuimos librados del pecado, no antes. Así que antes, pues, le servíamos a la impiedad y le servíamos a la injusticia. Pero le damos la gloria a Dios y al Señor Jesucristo, que en la hora de la cruz, pues, después de que nos sacó del pecado y nos libra de él, ahora nos hace siervos de Dios. Entramos al 44, a la obra número 44, y dice Hebreos 2:11: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Imagínense ustedes qué bendición tan grande y qué privilegio tan grande tenemos nosotros de que nuestro Señor Jesucristo, que es el creador de las cosas, que es a quien Dios puso por encima de toda su creación como el primogénito de todas las cosas, como el más importante, el que tiene la eminencia, a quien ya sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, el que lo llena todo, el que nos creó, bueno, que esa persona tan maravillosa, tan grande, tan poderosa, tan magnífica, nos reconozca a nosotros como una creación, que somos una simple creación. Bueno, la creación de Dios no es simple, pero haciendo la comparación entre Él, entre nuestro Señor y nosotros como creación, que Él nos reconozca a nosotros como sus hermanos, como hijos de Dios. Qué privilegio tan grande en la creación tenemos nosotros de que seamos esa parte de la creación a quien Él ha reconocido como sus hermanos. Porque eso es lo que dice Hebreos 2:9, que Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿A quiénes? Pues a todos los que han depositado su fe en Él. A todos ellos, incluyéndonos a nosotros obviamente, pues somos sus hermanos, dentro de todo lo que es el cristiano, siervo de Dios, las ovejas de Cristo, etcétera, etcétera. Pero también dice la palabra de Dios que nos reconoce como sus hermanos, o sea, nos ama tanto para darnos el título de ser sus hermanos. Así que nos dio ese privilegio nuestro Señor de llamarnos de esa manera, de llamarnos y tomarnos y sentir por nosotros ese amor tan grande para decir que somos sus hermanos. El punto número 45, continuamos, y dice que nosotros sabemos y siempre nos llamamos hermanos, pero ¿por qué nos llamamos hermanos? Ya acabamos de ver en el punto anterior que nos hizo sus hermanos el Señor Jesucristo, y nosotros antes, yo recuerdo que el término hermanos, cuando salía de nuestra boca, en el caso mío, por ejemplo, antes de que yo le entregara mi vida a Cristo, el hablar de hermanos o el decir hermanos, yo lo hacía de una forma en burla o de una forma despectiva. El término hermanos para mí era como una ofensa, como una burla para ellos, porque ellos siempre había escuchado que entre ellos decían, oye hermano, y hermano, y hermano, hermano. Obviamente no comprendía yo el por qué se llamaban hermanos y el por qué se hablaban de esa manera. Para mí era burla, para mí era risa nada más el escuchar ese término en la forma en que se habla. Pero ahora que el Señor nos ha alumbrado y que su luz nos ha iluminado y que su palabra de Dios nos ha abierto los ojos, podemos decir eso y podemos hablarnos entre nosotros así, hermanos, y en la calle, y sin pena de que nos oigan. No, pues él es mi hermano. ¿Por qué? Porque tiene la misma fe que yo, ya ha creído en el Señor Jesucristo y somos hijos de un mismo Padre. Pues eso es lo que nos está diciendo Romanos 12:5. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Eso quiere decir que somos un solo cuerpo, somos
sola entidad, somos una familia, todos nosotros somos parte de una misma familia. No estoy hablando de una familia de sangre, sino una familia de fe, una familia espiritual. Por eso la palabra de Dios es perfecta y se cumple cuando dice el Señor Jesucristo que toda aquella persona que deje hermanos, padres, hijos, hermanos, esposa, etcétera, etcétera, por seguir a Cristo, el Señor lo va a remunerar mucho más. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros creemos y recibimos a Cristo y pertenecemos a la iglesia, toda la familia de la fe a nivel mundial y a nivel universal, pues viene a ser parte de nuestra familia y encontramos dentro de ella muchos hermanos, muchas madres, muchos padres, muchos hijos, que es también nuestra responsabilidad de cuidar a los niños y forman como si fueran nuestros hijos. Entonces nosotros somos parte de una gran familia y tenemos ese privilegio, esa dicha de llamarnos así, de llamarnos hermanos. Pero lo importante es que somos parte de una gran familia, una familia universal, una familia con millones y millones de creyentes y en el Señor Jesucristo, y que con toda seguridad decimos que somos parte del mismo cuerpo y por lo tanto pues somos parte de una sola familia, y esa es nuestra familia de fe. Así que nos hizo el Señor, nos dio una gran familia, nos hizo parte de un solo cuerpo que es su iglesia. Entramos al número 46 y dice que nos llenó de su bondad. Romanos 15:14 dice: pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que puedan amonestarse los unos a los otros. Aquí entra otra situación del mundo en el que les compartía la vez pasada, que para mucha gente dicen que las personas son buenas en sí mismas, otros que no, y que otros depende de las circunstancias, de que haya vivido, se vuelve bueno, se vuelve malo. Pero a la luz de la palabra de Dios y lo que Dios ha dicho y ha determinado, es que en el hombre no hay bondad, en el hombre su naturaleza es inclinarse al mal. Esa es la naturaleza del ser humano, esa es la naturaleza que hemos heredado de Adán por la desobediencia que cometió nuestro padre Adán. Pero no se puede evitar, no hay que el hombre sea la mitad y la mitad. El hombre siempre va a tender a la maldad y en él no hay bondad. La única forma en que una persona tenga bondad es que Dios le dé bondad, porque el único que es bueno es Dios. Ya lo dijo el Señor Jesucristo: no me llames a mí bueno, porque no hay nadie bueno sino más que Dios. Entonces la única persona que puede llamarse bueno y que puede darnos de esa bondad, pues únicamente es nuestro Señor Jesucristo. Pues una persona que no tiene a Cristo en su vida, una persona que no tiene a Cristo en su corazón, no puede esperarse nada bueno de ella. Nosotros tenemos la bondad no porque nosotros la tengamos y porque nazca de nosotros, sino porque nos las ha dado el Señor. Nos llenó de su bondad. No hay bondad en nosotros por naturaleza. Así que la bondad que nosotros tenemos o llegamos a sentir es porque tenemos al Espíritu de Dios y porque el Señor Jesucristo la ha puesto en nuestro interior y en nuestra vida. Así que tenemos ese regalo aparte de todo lo que hemos recibido de Él, que nos dio de su bondad, y por eso nosotros podemos tener esa bondad en nuestro corazón. Pasamos al punto número 47 y dice, este es muy interesante y muy hermoso también, porque dice Colosenses 1:15 que Él, aquí está hablando de nuestro Señor Jesús, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Curiosamente, una vez en una clase en iglesia, les comentaba y les hacía yo la pregunta de cómo puede
el Señor Jesucristo ser la imagen de un Dios invisible. Pareciera que este versículo se contradice en la forma en que está escrito, porque dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo puede tener imagen un Dios invisible? Bueno, el Señor Jesucristo lo explica muy claramente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 9. Ahí hay una narración en la que está el Señor Jesucristo con sus discípulos y está platicando con ellos, y Él les dice que Él les estaba mostrando al Padre, ¿no? Así les explica. Y uno de sus discípulos, llamado Felipe, le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y con eso tenemos suficiente nosotros. O sea, muéstranos a Dios, nosotros queremos conocer a Dios, muéstranos cómo es Dios y con eso nos damos por satisfechos. Y el Señor Jesucristo les responde y le dice que después de tanto tiempo que Él anduvo con ellos, enseñándoles, mostrándoles su poder, mostrándoles los milagros que hacía, enseñándoles la palabra de Dios y la verdad de Dios y todo lo que venía de Dios, aún así no se daban cuenta que el Señor Jesucristo era el mismo Dios. Por eso le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido, Felipe. Dice, el que me ha visto a mí, entienda una cosa, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo vine, eso es lo que quiere decir el Señor Jesús, yo vine a enseñar quién es Dios, la esencia de Dios, cómo es Dios, no físicamente. Cuando dice el versículo en Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible, no está hablando de algo físico, no está hablando de una imagen como nosotros comprendemos o entendemos que queremos ver con nuestros ojos la imagen de Dios. Dios es espíritu, Dios no se ve, no tiene cuerpo como nosotros. Cuando dicen los versículos, y Dios vio, o Dios oye, o Dios no está hablando como un cuerpo, no tiene un cuerpo como nosotros. Se expresa así la palabra para que nosotros como humanos podamos entender o medio entender a Dios. Por eso habla de que es como si Él tuviera oídos para oír o ojos para ver o físicamente, pero porque para nosotros no hay comprensión de algo, de alguien que ve y no tiene ojos como nosotros, o de alguien que oye pero no tiene oídos como nosotros. Por eso se expresa así en la Biblia. A lo que se refiere el Señor Jesucristo es que Él era la esencia, Él es la esencia de Dios. Él vino a manifestar y a mostrar cómo es Dios en verdad, cómo es su naturaleza como Padre, cómo es su naturaleza como Dios poderoso, cómo es verdaderamente Dios y cómo quiere Dios mostrarse a la humanidad. Por eso vino el Señor Jesucristo, para mostrarle a la humanidad quién es Dios como tal. En el Antiguo Testamento se mostraba un Dios que para el mundo lo lee y es un Dios cruel, es un Dios injusto porque mata personas, porque obviamente si nosotros leemos el Antiguo Testamento sin tener la fe y en el conocimiento de nuestro Dios y del por qué hizo las cosas, también podemos confundirnos mucho cuando leamos esas historias. Pero una vez que ya entendamos el por qué las hizo, ya pasa vamos a decir, comprendemos quién es Dios, cómo se mostraba en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, ya con el pacto por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él viene a mostrar el amor de Dios, cómo es Dios, cómo es un Dios amoroso, un Padre amoroso. Por eso dice que el único que nos permite conocer a Dios, cómo es Dios verdaderamente, es Jesucristo. Entonces, una persona que dice que cree en Dios, pero no tiene a Cristo o no conoce a Cristo, se miente o se está mintiendo porque no conoce verdaderamente a Dios. La única persona que nos puede mostrar a Dios se llama Jesucristo, y si una persona no lo acepta, aunque él mismo diga que cree en Dios y que conoce a Dios, es una mentira. Por eso no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, ni creer en Dios que conocer a Dios.
Para que nosotros conozcamos a Dios tenemos que ir a Cristo, tenemos que aceptar al Señor Jesucristo, y tampoco no se trata nada más de leer la Biblia. El Señor Jesucristo y el Espíritu Santo es el que nos revela la verdad y es el que nos ayuda a conocer a Dios. Por eso la palabra de Dios y Dios se conoce cuando una persona pone su fe en Cristo. Él le alumbra y le revela toda la verdad. Eso es lo que dice Colosenses 1:15, y el punto 47 es ese, que Jesucristo nos permitió conocer verdaderamente a Dios. Y eso es maravilloso para nosotros, porque no le conocíamos, hermanos. El número 48 dice que nos permite ver las cosas espirituales y eternas. Según de los Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino a las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Recuerden ustedes cómo vivíamos, hermanos, antes de conocer a nuestro Señor, antes de entregarle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Vivíamos afanados en el trabajo, preocupados por el dinero, preocupados por tener esto, por tener lo otro, y nunca nuestra alma, el alma del hombre nunca se sacia, siempre quiere más, y tiene un poco, y quiere más, y tiene y quiere más. Vemos cuando estamos en el mundo, las cosas materiales son nuestra llenura, ponemos nuestra esperanza en todas las cosas de esta tierra, por eso nunca estamos satisfechos, por eso nunca estamos contentos, por eso nunca estamos en paz. El mundo no está en paz, ¿por qué? Porque sus ojos lo ponen en las cosas materiales, como dice la palabra de Dios, que son cosas que se corrompen, cosas que se destruyen con el tiempo, cosas que son vanas, cosas que son temporales. Por eso el corazón del hombre siempre está buscando con qué llenarse, con qué saciar su corazón, pero nunca lo va a encontrar porque lo busca en cosas materiales, en cosas temporales. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, nos revela que hay cosas que verdaderamente valen la pena en que ocuparse y buscarlas, que son las cosas espirituales y las cosas celestiales, las cosas eternas, las que no se destruyen, las que permanecen para siempre. Son todas aquellas cosas que nos permitió ver el Señor, que todo lo que hay aquí en este mundo es inservible, pero cuando Él nos revela que hay cosas celestiales, el anhelar la vida eterna, el querer estar en la presencia de Cristo, todo eso, todas esas maravillas espirituales, es lo que nos ha permitido ver el Señor, y le damos gracias a Dios que nos quitó nuestros ojos, y espero que así sea, hermanos, de que ya también ustedes, si en algún momento sentían el afán por el dinero o la preocupación por sujetarse a las cosas materiales, las quiten de su corazón y que nos ocupemos en buscar las cosas celestiales. Muchos de nosotros todavía tal vez tengamos un poco en nosotros el afanarnos en el trabajo, en el afanarnos en la economía, en afanarnos en las cosas materiales de este mundo. Pero el Señor Jesús, y hay una vez una persona comentaba, un predicador comentaba, este predicador se llama, me parece que Charles Stanley, me parece que así se llama. Tiene muy buenas predicaciones, por cierto. Yo les recomiendo que vean sus videos, están muy interesantes y tiene una doctrina apegada a la palabra de Dios y tiene mucha enseñanza. Bueno, este predicador decía: ¿por qué se afanan? ¿Por qué el cristiano vive afanado, vive preocupado? ¿Acaso no dice Dios que nunca nos va a faltar nada con Él, que Él va a suplir todas nuestras necesidades? ¿Acaso el cristiano no le cree a Dios? Porque si verdaderamente una persona le cree a Dios, no viviría preocupado ni afanado por las cosas, porque sabe y confía en que ese Dios les va a cumplir sus promesas y le va a cumplir lo que Él le dijo. Si Dios dijo que nos va a suplir nuestras necesidades, es porque Dios las va a suplir. Pero cuando nosotros no confiamos en la palabra de Dios, cuando nosotros no confiamos en su palabra, en lo que Él ha dicho, entonces es cuando a un cristiano, aún habiendo recibido a Cristo, vive preocupado por las cosas materiales y por sus necesidades, porque no confía
en que su Dios se las va a suplir, aunque Él ya se lo haya dicho. Si nosotros, hermanos, sentimos eso en nuestro corazón, preocupación, creámosle a Dios, hermanos. Nosotros tenemos un Dios veraz, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que es amoroso y como Padre nos ama y nunca nos va a desamparar y nos va a abandonar. Las cosas espirituales son mucho mejor que las cosas materiales y temporales. Las cosas eternas son aquellas cosas que debemos de procurar y buscar todo el tiempo de nuestra vida. Pues vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, por el tiempo del video. Nos quedamos en el punto 48, no nos dio tiempo de llegar hasta el punto 50, pero la próxima clase ya nada más nos quedarían del 49 en adelante, nos quedarían 5 nada más, nos quedarían 5. Les había comentado que eran, creo, 55 puntos, pero recorté y uní 2 en uno solo, así que pues quedó uno menos. Pero la próxima clase ya podemos ver los que faltan para después de eso continuar con el estudio Colosenses. Si podemos continuar o entramos a un tema también que estoy tratando de desarrollar y muy interesante para nuestra vida. Pero eso ya lo veremos. Por lo pronto vamos a dejar la clase hasta aquí, hermanos, y reflexionemos sobre todas las cosas que estuvimos platicando, de las que estuvimos viendo en esta clase. Que Dios les bendiga, que tengan un día bendecido por el Señor y sobre todo que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en su hogar, esté en su corazón y todas las cosas las pongamos en sus manos, hermanos. Que haya paz en su hogar y que Dios les bendiga en este día. Nos vemos en la próxima clase.